Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Mafias en los hospitales, mafias en las calles, sicariato. ¿Qué está pasando, Mayor Fidel Araujo? Yo le doy la bienvenida. Y bueno, qué pena hablar de estos temas, ¿no? Me gustaría hablar de cosas más positivas, pero eso es lo que está sucediendo y bueno, cómo entenderlo. Gracias al Mayor Fidel Araujo por estar con nosotros. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Sucesos y este importante programa de noticias y de libertad de expresión. Primero, mi solidaridad con los familiares de Natalie López y del coronel Rubén Hernández, que coincide, compañero de promoción, y los militares en servicio pasivo. Estamos consternados, indignados, porque el ejercicio público ahora, en esta coyuntura, cuando he llevado en forma honesta, los ciudadanos se hacen blanco de los crímenes por parte de las mafias. Sin embargo, nos dejan como legado justamente esa determinación para llevar adelante el servicio público con honestidad, para que en este espacio, infelizmente, de la salud, a donde conocemos que las mafias interactúan y vemos que están decididos a todo, inclusive a asesinar a las personas honestas. Ya no importa nada, ¿no? Y Que llegar a asesinar por temas de, bueno, en este caso del hospital, de abastecimiento de medicinas, de esas mafias internas, sí da escalofríos, Mayor. así es. Las fuerzas del orden con la dirección política del Poder Ejecutivo, el señor presidente Lazo, justamente han removido este status quo que tuvieron mucho tiempo, de tranquilidad, es decir, una calma que vivíamos, supuestamente una calma, pero claro, era porque había permisividad en las mafias para que lleven adelante estos procesos de alteración de muchos recursos en beneficio de estos grupos que tuvieron tranquilidad, vamos a decir, hasta el 2021. Y de aquí para acá vemos una escalada en todo ámbito, una escalada de asesinatos, de sicariato, y esta reacción es justamente porque hay presión por parte de las fuerzas del orden y hay una política de no permitir una continuidad o una permisividad de las mafias, de la corrupción. Entonces, inclusive todo esto se vincula al ambiente político y lastimosamente nos coloca en una situación colectiva de alterados en la parte psicológica colectiva, porque realmente es complejo ver el desangre que se da en las calles, sea por la delincuencia común, sea por la delincuencia organizada, sea por el narcotráfico, narcoterrorismo, porque lo que está ocurriendo este momento, aparte de las muertes por el narcoterrorismo, también hay un terrorismo al servicio público. Y narcopolítica podríamos hablar también. Pero por supuesto, sí, ese es el eje principal. Y vemos que nos desvían la atención hacia una inestabilidad política, más allá que los recursos sean o no sean constitucionales o sean procedimientos que permiten que las funciones del Estado estén confrontadas, porque eso es lo que ocurre. No, el Poder Legislativo no ha hecho nada para que baje el desangre en el país. ¿Desde qué punto de vista? No hay la herramienta legal para que las fuerzas del orden puedan llevar adelante procesos de neutralización y eliminación de mafias, corruptos, narcotraficantes, terroristas y todos estos males. Ni siquiera son males sociales, sino que ya realmente atentan a la vida de los ecuatorianos, especialmente
de aquellos que vemos que en la función pública quieren llevar adelante cómo corresponde la administración de los recursos públicos. En ese sentido, vemos que es prioridad y vemos que es noticia el juicio político al presidente, pero no vemos que sea noticia que haya existido una modificación o, o algo que permita a las fuerzas del orden emplearse como corresponde para, reitero, neutralizar y eliminar estas amenazas. Bueno, es complejo, es grave, es preocupante lo que estamos viviendo. Amigos, son las 7:28. Conversamos con Fidel Araujo, mayor del Ejército en servicio pasivo. Estamos hablando acerca de estos altos índices de inseguridad, de estos asesinatos, de estas mafias. Y ahora hablando al tema político, porque eso también va ligado mucho al tema político, mayor Fidel Araujo, por ejemplo, ahora con esta coyuntura en la que, bueno, la Corte Constitucional dio luz verde para que la Asamblea proceda en un enjuiciamiento político al presidente. El presidente, como sabemos, tiene esta opción constitucional que se hizo en la Constitución de Montecristi del 2008 de llamar a muerte cruzada. Pero hay un comunicado que le voy a leer una parte porque se filtró a los medios de comunicación, a los chats de algunos medios de comunicación, y dice: comunicado urgente, Tigrones y Lobos CJNG. Al señor presidente de la República. Comunicado de prensa para el país entero de nuestra organización, expresamos nuestra gran preocupación ante la posibilidad de una muerte cruzada. Sepa, señor presidente, que varios asambleístas sí trabajan para su pueblo en territorio. Nosotros no permitiremos que los destituya, ya que varios de ellos representan también a nuestra organización y hemos gastado mucho dinero para que estén donde están. Rechazamos la muerte cruzada. Si usted le elimina a nuestros asambleístas, nosotros sacaremos a nuestra gente a las calles, pondremos todo nuestro armamento bélico y logística ante ese atentado contra el pueblo ecuatoriano. Aún puede evitar una tragedia nacional, le advierten. No active la muerte cruzada si se mete con nuestros asambleístas, se mete con el pueblo, se mete con nosotros. Paz o muerte, usted decide. ¿Qué tan serio puede ser este comunicado? ¿Cómo tomarlo, mayor? ¿Cómo ve toda esta situación? Esta conducta y este tipo de comunicados que mucha gente les calificó como panfletos o como algo que no tenía credibilidad. Entonces digo que es recurrente porque ya tenemos antecedentes. Y esa es la anticipación. Y luego de estos comunicados vemos que las acciones del crimen organizado, del narcoterrorismo, del narcocrimen, se hacen realidad. Por ejemplo, los 5 cartas con explosivos que enviaron a periodistas y medios de Exactamente, comunicación. o sea, es parte, todo esto es, o sea, todo este accionar es de la delincuencia organizada. Entonces, esta delincuencia organizada puede ser neutralizada y eliminada solo desde la organización por parte de los ciudadanos, de las entidades del Estado, porque estamos desorganizados. Las entidades del Estado están confrontadas y ese escenario es el que permite que todos estos comunicados, estas amenazas, estas acciones de crimen se hagan realidad. Entonces, como ciudadanos, ya hemos visto con una celeridad impresionante la escalada del narcocrimen y de todas estas vivencias que para nosotros son nuevas como país. Sin embargo, debemos tomar la determinación de conminar al Ejecutivo fundamentalmente, ya que el Legislativo, vemos que de acuerdo a estos comunicados están ratificando que tienen representantes pues en el Legislativo. Y que eso y es lo sabemos más que grave, así ¿no? es. Y que es lo más grave, pero si en las últimas elecciones de las seccionales hemos visto claramente la evidencia de que muchos de los candidatos o candidatas salen de ese espacio, del espacio de la delincuencia. Entonces, retomo, definitivamente, se está restando legitimidad, se está restando la posibilidad de que el Ejecutivo, o por lo menos se intenta desde el Poder Legislativo que tiene, que de acuerdo a estos comunicados y de acuerdo a una cantidad de noticias, vemos que sí hay vínculos, no solo con eso, sino que con la corrupción, y por eso se dan estos asesinatos, porque se quiere limpiar el servicio público. Entonces,
definitivamente como ciudadano, mi criterio personal, la herramienta fundamental que da la Constitución con relación a esos estados de excepción que no sean estados de decepción de la ciudadanía, que se vea un, un despliegue absoluto frente a estos escenarios de las fuerzas del orden, con lo que da la ley, porque obviamente las Fuerzas Armadas son las que han sostenido 200 años la vida republicana y la vida en paz y el desarrollo de los ecuatorianos. No podemos perder la confianza y la fe en las fuerzas del orden. Yo pido y exhorto a la ciudadanía toda la confianza, porque es lo que nos queda, ya que los políticos se confrontan, luchan por el poder mientras el país se desangra, mientras el país se sume en la corrupción y las mafias están desesperadas y quieren recuperar su status quo que vivió mucho tiempo. Hay una tendencia, y hay que ser puntuales, hay una tendencia política en Latinoamérica, porque esto es transnacional, que buscan la destrucción de la vida democrática y la vida republicana de los países, y específicamente Ecuador, porque Ecuador tiene un gobierno que no corresponde a esa línea del socialismo del siglo XXI, y ellos son los que fomentan todas estas acciones violentas para desestructurar el Estado, para romper el ánimo de tranquilidad psicológica que necesitamos los ciudadanos para desarrollarnos. Y como valor agregado, entre comillas, digo valor agregado, tenemos esta situación tan terrible en cuanto a los desastres naturales. Ni siquiera por eso hay sensibilidad de este poder legislativo, que está aupando para la inestabilidad, para que la gente busque culpabilidad en las fuerzas del orden, en las decisiones políticas, y claro, ellos tengan el escenario para hacer lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren es llevarse el dinero del Estado, llevarse los recursos. Aquí viene también esta cuestión de la minería informal, que es otro de los que además son de los mafias, escenarios. ¿no? Porque son no mafias, es son gente mafias. mineros artesanales, son mafias ilegales que Entonces, también tienen ese negocio. Perfecto. Definitivamente la honestidad en el Ecuador tiene materializado en la ciudadanía en su gran mayoría. Necesitamos una decisión férrea por parte de los ciudadanos, de valentía. No puede ser posible que nos gane esta situación tan adversa. ¿Y desde dónde la valentía? Desde saber detectar dónde exactamente está el problema. Y el problema está en ese ejercicio político que está al servicio del crimen organizado. Por favor, ya hemos visto en países vecinos como Colombia, ya hemos visto en países, en México, en el Perú, estos mismos escenarios tremendos. Y hablemos, Mayor Fidel Araujo, de las protestas violentas que se ha visto en Latinoamérica y cómo puede ser casualidad que de repente esas protestas tradicionales se convirtieron en protestas violentas, en jornadas en donde incendiaban casi cada ciudad, cada país. Es que ese también es el escenario para que se infiltren los violentos, para que lleven adelante procesos de asesinatos a miembros de las fuerzas del orden, porque eso vivimos en junio 22. Y mira esta amenaza, que no sabemos si este comunicado es real o no, pero doy lectura porque, bueno, circuló en algunos chats de medios de comunicación y dice: sacaremos a nuestra gente de las calles y pondremos todo nuestro armamento bélico y logística. Esto quiere decir que, bueno, son mafias organizadas que tienen sus armas. ¿De dónde sacan esas armas? ¿Cómo se organizan? Prácticamente es una declaración de guerra. Así hay que tomarlo. Entonces, otro de los ejercicios que yo puedo hacer como ciudadano es exhortar y hasta exigir al gobierno que tengamos un estado de excepción, pero que realmente sea fuerte en presencia y que tenga estrategias de disuasión inicialmente, pero fundamentalmente de neutralización. Porque cuando actúa así las fuerzas del orden con una radicalidad que se merece el crimen organizado, en cambio tenemos ahí voces que piden que ya estamos en un estado de hecho, en una dictadura, en una represión, ¿no es cierto? Es más o menos como se vio un video que le cogían preso
a un ciudadano que fue asesinando en las calles y había una señora que le pedían que no le maltraten. Eso es lo que también debemos tomar conciencia, que estamos en peligro todos. Oiga, y yo hacía una reflexión. Después de haber vivido 2 años, que salir a la calle era prácticamente estar con la amenaza de muerte por lo del COVID-19. Parece que a muchos, especialmente a este grupo que es afín al crimen organizado, al narcotráfico y a todas estas conductas delincuenciales, les afectó terriblemente porque hay una escalada tremenda y no hay conciencia. No hay conciencia en algunas autoridades políticas, especialmente locales. Hablo de los GATS y también hablo del legislativo y también algunos del ejecutivo que están infiltrados. No hay conciencia. Ahora la muerte está ahí porque personas, seres humanos que por un puñado de dólares matan. Es que Ya no es entre bandas, ya no es entre bandas, matan porque se por amplió. celular, mayor. Claro, se amplió ya no es ahora entre bandas. Eso. Entonces hay una guerra abierta, entonces necesitamos que los ciudadanos primero le demos legitimidad a las fuerzas del orden, que son los que tienen las armas legítimas, son las armas legales, para que puedan emplear ese armamento. Y si no, ¿cómo puede salir un policía, un militar, un policía con un tolete frente a ese armamento sofisticado del narcoterrorismo y del narcocrimen? Entonces, eso hay que tomar conciencia, y eso no priorizó la Asamblea Nacional. Priorizó buscar el poder forzando todo, forzando absolutamente las normas legales, constitucionales, y claro, como son hábiles para estructurar, entonces ahora vemos que el procedimiento sí tiene argumentos legales para llevar adelante un proceso de juicio político. Pero mientras esa lucha de poderes está ahí, vemos que le matan a la directora del hospital, una persona que estaba llevando adelante un proceso honesto, ¿no es cierto? Acaba de dar datos, inclusive, que son nuevos para lo que ha ocurrido durante casi 16 años. Entonces, la persona que actúa honestamente en el servicio público, ¿qué es el mensaje? Que te puede matar. Que te van a matar, porque aquí lo que prima es la corrupción. Entonces, no nos dejemos vencer. Vamos a superar el miedo, porque el miedo es de seres humanos. Ese es el punto fundamental y la forma de superar el miedo. Una de las formas es dar la confianza a las fuerzas del orden. Y las fuerzas del orden que se comprometan mucho más a repeler esta arremetida, porque también siempre coincide. Cuando va a haber los juicios políticos, cuando va a haber estas situaciones de inestabilidad, empieza la escalada de delincuencia y la escalada de crímenes. Yo estoy haciendo un análisis de cómo es que hay momentos en que hay una escalada y coincide con los momentos Parece políticos. orquestado, ¿no? Tenemos que argumentar bien para afirmar que es orquestado, pero todo es coincidencia, pero parece, esa coincidencia, obviamente por no podemos supuesto, probarlo. pero tenemos que hacer un esfuerzo para probarlo, porque después nos damos cuenta, ya cuando los hechos están consumados, que sí fue orquestado, y de aquí a unos 3 meses daremos la noticia que sí fue orquestado. Entonces, ahí también el esfuerzo que está haciendo la especialidad de inteligencia policial, de Fuerzas Armadas, es justamente, ocurre esto, es esta presión, y lastimosamente las leyes no permiten el empleo de la fuerza para poder proteger a las personas de bien. Y las personas de bien, no estoy hablando de clases sociales como ciertos políticos colocan para seguir dividiéndonos. Todos somos personas de bien. A los que no somos delincuentes, el campesino, somos personas claro, el campesino que está trabajando, que también está amenazado por otro tipo de amenazas, y la gente que está en la ciudad. Mayor, casi tenemos que terminar, pero no quiero dejar pasar una pregunta que nos llega del público y dice, ¿qué pasa con la delincuencia común, la que vivimos los ciudadanos de a pie todos los días? Parece que se está mezclando peras con piñas. Cuando un delincuente común es detenido y va a prisión, prácticamente le obligan a pertenecer a un grupo de mafia organizada. ¿Qué puedes decir a esa pregunta, ese comentario de un amigo oyente? Obviamente que el delincuente común lo hará
decide romper los valores y roba. Pero el momento que es detectado, es un potencial para que sea parte de la delincuencia organizada. Si vemos que niños son reclutados, son niños de 13 años, de 12 años, esa es otra. Y además las leyes están tan mal hechas que, claro, inculpamos a ciertos administradores de justicia. Veía y escuchaba una noticia que un ciudadano robó 3 veces en un día y salió libre en 3 ocasiones. Entonces, esto ya no puede ser tampoco. La impunidad es totalmente ya no debemos ser tolerantes con esto.